Muchísimas gracias, señores y señores, por continuar con nosotros. Miren, yo le voy a sugerir a las autoridades que se elimine el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, los que lo integran, al parecer no le interesa mucho la educación, pero sobre todo porque todo se está entregando a organismos internacionales como el PNUD, Programa de las Naciones Unidas, hasta para comprarle vehículos a INAVIES, hasta para comprarle muebles al INAIPI. O sea, todo lo hace el PNUD. Pero vamos a ver el siguiente trabajo. La República Dominicana es un país donde al parecer todo se puede y nada es nada. Así lo denominan algunas personas por ocurrencias que solo acontecen en el país caribeño. Es el caso de que actualmente varias instituciones dominicanas privadas vinculadas al sector educación y organismos internacionales firmen convenios y contratos con el Ministerio de Educación, esto para implementar planes dispersos y sin previo levantamiento de diagnóstico en la educación dominicana. Esas acciones no son vistas con buenos ojos por diferentes entidades. Tú tienes instituciones, por ejemplo, como el PNUD, que hace años hemos denunciado que ha sido contratado para todo tipo de acción en el Ministerio de Educación, desde la adquisición de equipos hasta la realización de proyectos. Y estas son instituciones que, de hecho, desde un punto de vista legal, ni siquiera son demandables en este país. Tú tienes instituciones como la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, la cual tiene hasta inmunidad ante demandas en este país. Tú tienes contratos con instituciones como UNICEF, un contrato de 564 millones de pesos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de español y de matemáticas, cuando UNICEF ni siquiera es especialista en esas áreas. Entonces, tú ves en el contrato una cláusula que dice que esa institución no puede ser ni siquiera sometida a la justicia en este país. Sin embargo, el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, al ser entrevistado esta semana en el programa matinal del grupo de medios Telemicro, dijo desconocer que esos casos de contratos se estén dando en esta gestión e hizo énfasis en que ocurrieron en gestiones pasadas. Sin embargo, dos de los contratos están firmados, uno en noviembre del 2022 por parte de UNICEF con el Ministerio de Educación y otro en febrero del 2023 por parte de Educa con el mismo ministerio. Esa denuncia precisa no la he visto. No. El caso de UNICEF y del PNUD, que son asesores del MINER y reciben dinero del Estado. Mire, ese es un buen punto, precisamente lo vinculado a esas dos instancias. Una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue establecer claramente que la delegación de funciones de las contrataciones no estaba prevista en la ley. O sea, los subcontratos. Pero déjeme decirle, para que usted sepa lo grave de todo eso. Estamos diciendo que durante 8 años anteriores, una cantidad importante de instituciones del Estado delegaron sus funciones a ese organismo para la adquisición de bienes y servicios. Pero no solamente la adquisición de bienes y servicios, incluso para pagar nóminas de las instituciones. Y la ley no prevé la delegación de funciones, la ley no prevé que tú entregas a un tercero la gestión de las compras. Por ejemplo, el caso del Convenio de Acción Empresarial por la Educación Educa, una entidad que es miembro del Consejo Nacional de Educación, recibe un monto de $649,364, equivalente a más de 35 millones de pesos cada año, para colaborar conjuntamente en la implementación del proyecto presidencial para excelencia educativa, lo que es calificado como un abuso por parte de Juan Valdés, director ejecutivo del Observatorio Educativo, ya que no puede ser miembro del ente regulador del MINERT y a la vez contratistas. Un grupo de empresarios preocupados por la educación, pero que son a la vez miembros del Consejo Nacional de Educación y contratistas del mismo Ministerio de Educación a través de convenios. Valdés explicó que la Contraloría tiene en su poder un registro de contrato
En su modalidad figura como un convenio institucional firmado en febrero del 2023, representado por el ministro de Educación Ángel Hernández y la presidenta de Educa, María Gualesca Álvarez, lo que es violatorio a la ley de contrataciones. Hay una relación contractual y se le dio continuidad, pero no hay contratos nuevos. Es el mismo director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, quien dice que después de haber iniciado esta gestión no se han firmado nuevos contratos. Sin embargo, hemos visto que 2 de estos contratos fueron firmados en los últimos meses. Eso fue eliminado y fue extirpado desde la circular que nosotros emitimos recién llegado en el mismo agosto del 20, donde las entidades del Estado no pueden contratar a un tercero para gestionar. Sobre UNICEF indica que tiene actualmente un contrato por un monto de 808.829.336 pesos con 97 centavos para un programa para mejorar las matemáticas, el lenguaje y la ciencia en el primer ciclo de primaria. Otro programa que se ejecuta a través de este organismo y con fondos del MINERT es uno que busca evitar las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes. Juan Valdés denunció que el OEI se convirtió en una agencia de bienes raíces mediante un contrato con el Ministerio de Educación para ayudarlo en la compra de un edificio donde para eso se invirtieron decenas de millones de pesos. Primero, ninguna de esas instituciones son especialistas en el área, en las áreas para las que son contratadas. De hecho, una de estas instituciones tiene un contrato de más de 120 millones para ayudar en la compra de un edificio. Y usted se pregunta, pero un momento, ¿qué necesita el Ministerio de Educación? Firmar un convenio con una organización internacional para que le ayude a comprar un edificio. ¿No tiene capacidad el Ministerio de hacer una gestión de compra de un edificio? Y entonces, ¿para qué tenemos empleados públicos? ¿Para que deleguen en instituciones privadas las funciones públicas? Por eso es que hay tanto dispendio del 4% para la educación. Se critica que el Ministerio de Educación haya contratado a la OEI para validar los libros de texto por una millonaria suma, cuando esas funciones corresponden a la Dirección de Currículo, tal como los establece la Ley General de Educación. En torno al PNUD que acompañó al MINERT en la compra de los dispositivos electrónicos para la educación a distancia en medio de la pandemia del COVID-19, también el sindicato tiene sus interrogantes. Al recibir unos 13.000 millones de pesos por asesoría y acompañamiento para la compra de 752.000 laptops, netbooks y tabletas, al ser distribuidas en la comunidad educativa, la mayoría de estas se encuentran en almacenes guardadas, otras están siendo cedidas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para sus estudiantes. Ese contrato que usted se refiere fue un contrato de heredado. O sea, ya no se le paga al personal. No hay contratos con ese organismo delegando funciones nuevos en esta gestión. ¿Y con UNICEF? No hay contrato nuevo. El contrato del PNUD que usted se refiere, el contrato de UNICEF, fueron contratos heredados, encontrados y se le dio continuidad. Pero no hay contratos nuevos. Otra entidad que se lucra de los recursos del Ministerio de Educación es la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, que tiene contratos con el Ministerio de Educación, lo cual es inaceptable, ya que individualmente tienen contratos como instituciones y un representante en el Consejo Nacional de Educación. Y yo le pregunto, ¿y para qué aquí a la Asociación de Rectores Universitarios, que todos tienen sus universidades, hay que darle un contrato de más de 300 millones de pesos para que asista en el desarrollo de la tecnología? Señores, por favor, lo mucho hasta Dios lo ve. Son cosas que no proceden. La ley de compra y contrataciones tiene entre sus principios la equidad de oportunidades y la competitividad. Además, prohíbe a las instituciones públicas delegar la contratación de servicios públicos en terceros. Carlos Pimentel dice fue en gobiernos anteriores que se daba esta modalidad, sin embargo, algunos de los contratos fueron firmados en esta gestión. En tal sentido, las entidades antes mencionadas lo que hacen es subcontratar a terceros para realizar el programa, lo cual también es una violación a la ley, aunque se trate de un convenio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Primeramente, subcontratando funciones que deben ser agotadas por las instituciones públicas de este país.
Está en manos de las autoridades investigar a profundidad por qué tanto dinero destinado a esas entidades cuando están subcontratando empresas para realizar el trabajo que por ley le toca al Ministerio de Educación. Junior Trinidad, Objetivo 5. Ya ustedes vieron, señores, pero lo más interesante de todo esto es que esas declaraciones las da el señor Carlos Pimentel el jueves y el miércoles, miren aquí, PNUD, llamado a licitación. El MINER está delegando un llamado a licitación del PNUD por 4.321 millones de pesos. Óigase bien, para servicio de impresión de libros de texto para el Ministerio de Educación. Este señor, al parecer, no se da cuenta de lo que tiene en sus manos. Pero además de este contrato, todo esto son contratos del PNUD. Miren otro aquí, mírenlo ahí, PNUD. Adquisición de vehículos para INAVIE. Adquisición de vehículos para INAVIE. Pero esa misma acción que se hace con esos organismos internacionales que delegan las funciones en ellos y ellos lo que hacen es que subcontratan, lo hacen con Educa, que es miembro del Consejo Nacional de Educación. Miren los integrantes del Consejo Nacional de Educación. Y con la Asociación de Rectores de Universidades, a quienes también al parecer le entregan contratos y ellos supuestamente subcontratan. Entonces, no puede de ninguna manera servir para nada el 4%, lamentablemente. Miren, todo esto que yo tengo aquí son contratos de estas autoridades que este señor Carlos Pimentel de compras y contrataciones niega que se hayan hecho. Todos estos son contratos. Actualmente hay 42 proyectos de contrato para este año con organismos internacionales que lo que hacen es que subcontratan, mientras el MINER se queda de mano cruzada. Vamos a la pausa.